vamos a analizar las falsas tradiciones que promulga la religión católica. En esta imagen usted verá que el falso papa tiene orbes redondas de color amarillo en su manga. Estos son símbolos de la adoración al sol. En esta otra imagen está el Papa Juan Pablo II sosteniendo lo que se denomina como un ostensorium, donde es expuesta la hostia. Los católicos ridículamente creen que esta hostia hecha de pan se convierte en el mismo cuerpo de Cristo cuando es consagrada durante la misa, cuando aún el mismo Dios prohíbe en Éxodo capítulo 20, versos del 4 al 5, al no adorar imagen alguna. Según el autor Manly Hall, el paganismo siempre adora al sol. El dios filisteo Dagón fue adorado como el sol. El catolicismo romano es de esta manera fuertemente atado a la adoración al sol de los filisteos. En esta otra imagen, el falso papa actual no sostiene el crucifijo tradicional. Más bien, él sostiene uno muy diferente. Este crucifijo particular es conocido como la cruz torcida. Este crucifijo torcido o cruz rota muestra una figura repulsiva y distorsionada de Cristo que los practicantes de la magia negra y brujos usaban en la Edad Media. Podemos ver la falsedad del catolicismo, que a pesar de que Dios mismo dio la orden de no realizar imágenes, los hombres han pasado por encima de esta orden, estableciendo sus propias reglas, influenciados por las religiones paganas de Roma, Grecia y Egipto. Estos son hombres malos y perversos que no tienen ninguna base bíblica para formar muñecos de yeso y desobedecer y desviar la verdadera fe a Dios. Otro rito copiado por el catolicismo. El principal representante de la Iglesia Católica, el llamado Papa, lleva como símbolo de su primacía una mitra con forma de pez, con la boca abierta. Copia también de las religiones paganas en Babilonia, donde el sumo sacerdote del culto de Semiramis llevaba una mitra como símbolo del dios pez. En ningún lado de la Biblia nos habla del uso de la mitra por los apóstoles, obispos o ancianos. Estos símbolos son simplemente una copia del antiguo dios sol pagano, que data de los tiempos de Nirop en la antigua Babilonia. Esta mitra la usaba también el dios pagano Dagón. Este ídolo tenía el cuerpo de un pez con la cabeza y las manos de un hombre. Era una deidad de Asiria y Babilonia. Otra falsa tradición de la religión católica es la virginidad de María. María dejó de ser virgen cuando tuvo a Jesús. Además, María, la madre de Jesús, tuvo por lo menos 5 hijos. Otra falsedad católica es la Santísima Trinidad. Jesús nunca habló de la Santísima Trinidad. Es más, esta palabra no aparece registrada en la Biblia. Vamos a hablar acerca de la falsedad del celibato. Jesús no aprobó el sacerdocio profesional y mucho menos la falsedad del celibato. Jesús prohibió explícitamente el clero profesional, pero la Iglesia Católica hizo del sacerdote un asalariado diferente al resto de los hombres. Además, en ninguna parte de la Biblia prohíbe que los sacerdotes sean casados. Antes, todo lo contrario, el apóstol Pablo dice que honroso es en todo el matrimonio. Cabe anotar que aún Pedro, el llamado primer papa para la Iglesia Católica, era casado, pues Jesús le sanó a su suegra. Como nos hemos podido dar cuenta a través de esta evidencia bíblica, el celibato es una doctrina de demonios, es una falsedad que solo ha traído dolor y pena a miles de personas.
Según el famoso escritor Pepe Rodríguez, en su libro La vida sexual del clero, estudia y recopila centenares de casos en los que los sacerdotes abusaron de la confianza de sus fieles para llevar a cabo actos sexuales de la más variada índole, algo muy lejano al ejemplo que predican. La alta jerarquía de la Iglesia admite y ayuda a encubrir todos estos casos, según este escritor. Según la página web Herencia Cristiana, el Papa Juan Pablo II ha difundido nuevas órdenes que obligan a la Iglesia Católica a mantener el silencio en casos de abuso sexual infantil. Este ordena a los clérigos a mantener el secreto pontificio, reportando los casos de abuso sexual al cardenal Joseph Ratzinger, cabeza del Tribunal Secreto de la Iglesia. El decreto de 2 páginas no menciona en ningún momento la necesidad de denunciar tales crímenes a la policía o a cualquier otra autoridad competente. El Vaticano ha gastado casi $1 millón en casos de abuso sexual por parte de sacerdotes en los últimos años. De acuerdo a la National Catholic Reporter, en Dallas la diócesis fue obligada a pagar $120 millones en un veredicto por haber conspirado para encubrir crímenes sexuales. En el Boletín de Prensa Ciudad de México, en octubre 25 del 2005, las organizaciones civiles exigen rendición de cuentas a la Santa Sede en materia de abuso sexual. 5.000 menores abusados sexualmente por sacerdotes católicos en los últimos 7 años. Exigen al Vaticano pedir perdón públicamente a las víctimas. Más de 5.000 casos de abuso sexual a menores en todo el mundo por parte de sacerdotes católicos en los últimos 7 años son el resultado de la complicidad y el silencio de la jerarquía eclesiástica. El informe documenta que entre 1983 y 1987 se habían denunciado ante la Embajada del Vaticano más de 200 casos de sacerdotes que habían abusado sexualmente de menores de edad. Es decir, en promedio, en esos 4 años se realizaba una acusación por semana. Otra falsa tradición del catolicismo es el infierno. Esta doctrina le fue tan desconocida al Dios del Antiguo Testamento como también al propio Jesús. Dios nunca habló de un infierno para las almas y mucho menos del purgatorio. En esta breve reseña histórica y bíblica nos dimos cuenta que la Iglesia Católica es una pobre copia del paganismo romano, griego y babilónico. Religiones que fueron creadas por los hombres para los hombres y no por Dios. ¿Alguna vez se ha preguntado por qué usted cree lo que cree? ¿Acaso tiene evidencias de que lo que usted cree es la verdad? ¿Se ha preguntado si lo que el mundo llama correcto en verdad es lo correcto? Este estudio nos lleva a confrontar la verdad con el engaño a que el mundo fue llevado por casi 2000 años, por una religión que solo busca intereses carnales, un dominio a través de la economía y la política, a perseguir hasta asesinar a todo aquel que se opone a sus falsas doctrinas y a llevar a las naciones a pobreza y destrucción, como hemos visto que ha ocurrido a través de los tiempos. Es por eso que si usted es de las personas inclinadas por la renovación de su mente, piense en la posibilidad de dejar su actitud religiosa y cambie hacia una actitud analítica. Sabemos que Jesucristo hombre ya está en la tierra y con sus palabras inefables nos ha sacado de la apostasía y la falsedad. Sea usted uno de aquellos que deja las tradiciones de los hombres y renueva su mente
y comience a crecer en la verdad del Evangelio.